Continuamos con la serie de entrevistas con Herminio Gómez, un luchador social desde hace muchos años. Pero Herminio, no nada más siguen siendo iguales que hace mucho tiempo, porque ahora están librando una lucha y el Partido de Acción Nacional es de los más participativos en bloquear todas las reformas que el presidente López Obrador ha enviado y que son de beneficio para el pueblo. Han votado por las transnacionales, en el caso de la reforma eléctrica, en lugar de votar por el pueblo. Y así muchos tipos de acciones que anteriormente no se veían tan descaradas. Bueno, antes era un amaciato. Los amaciatos normalmente son escondiditos. Ahora sí ya se matrimoniaron, pero nada más que es un matrimonio de 3 y debe ser de 2. El PRI y el PAN se fueron también con el PRD, que por cierto ya es el puro cascarón. Entonces, nada más lo que hicieron fue declarar el matrimonio. Cuando el PAN era decente, decían nuestros fundadores, decían que en toda coalición se pierde la identidad. Es decir, si el oro puro son 24 quilates, pero si le agregas, nada más que es blando, si le agregas cobre, lo endureces, lo bajas a 18 o a 14 quilates, creo que es más o menos la durez duro, pero ya no sabes cuál es el oro ni cuál es el cobre. Entonces aquí el PRI nos hacía los fraudes y ahora andan aliados. Pues es un descaro y una traición a los que todavía siguen creyendo en el PAN. Pero ya, como tú lo acabas de decir, es cierto, ellos están en contra de todo lo que beneficia. Por ejemplo, Andrés Manuel está dando una pensión a los ancianos, que lo empezó a dar por primera vez en la Ciudad de México, y decían que era populista, que era comunismo, y luego Felipe Calderón lo da, pero en la ciudad, en los pueblos donde fuera, no hubiera más de 5,000 personas. Populista, pero lo copiaron Fox y Calderón. Calderón, Fox no. Fox lo que copió fue el Seguro Popular, que le dije a Andrés Manuel, le dije, oiga, acaba de declarar Fox que él le copió a usted, no, que le fusiló a usted el Seguro Popular. Dijo, no, en el nombre es de él, pero yo le daba el seguro a la gente que no tenía ni seguro social ni ISSSTE en la Ciudad de México. Dice, pero él como Seguro Popular, él es de él, pero él dice que se lo fusiló a Andrés. Y si le daba Felipe Calderón a las personas ancianas en las ciudades que tenían menos de 5,000 personas, pues ¿cuáles son? Ni bancos hay. Pues, pero bueno, también dicen, a Andrés lo han catalogado como populista. Populista, si lo buscas en el diccionario, es una palabra sin significado, porque es una etiqueta que le ponen a cualquier equipaje. Pero si vamos a hablar de populista, el primer populista que hubo en el mundo fue Pericles, porque ahí votaba nada más, antes de él votaban los acomodados, la gente rica de la época. Entonces el trabajador ese no podía votar, y con él, que no fue el invento de él, pero él puso en práctica que todo ciudadano griego votara. Infortunadamente a la mujer siempre le hicieron a un lado. Entonces ya pudieron votar todos los griegos, atenienses más bien, eran las ciudades-estados. Luego él haciendo lo que los templos que hizo ¿cómo se llama? En la ciudad de las alturas, que por cierto ahí estuve hace 3 años, fui a ver el Ágora, donde hablaban Sócrates, Demóstenes, Platón, y ahí como hubo mucho trabajo, entonces a los obreros
a los artesanos, les pagaban, porque no había periódicos, ni televisión, ni radio. Entonces en el teatro, ahí se presentaban las obras para que conocieran lo que estaban pasando. Por cierto, La Nube es una obra teatral que todavía la pasan aquí en el mundo. Ahí, cuando llega Sócrates de la batalla, llega y va y está entre los primeros. Bueno, para no salirme del tema, Pericles les subsidiaba la entrada al teatro a la gente pobre para que pudiera ver y enterarse de lo que estaba pasando. Entonces, cuando llega Sócrates de la guerra y está en las primeras filas, le dicen: Sócrates, la obra La Nube hace burla y mofa de ti. Dijo: pues es a lo que he venido, para saber en qué estoy fallando, para enmendarme. Y si lo que dicen de mí no es cierto, pues no preocuparme. Ahora diría: le meto demanda por difamación. Entonces, él fue el primer populista, y hay el siglo de Pericles. Él fue el que hizo crecer enormemente la civilización occidental. Sí, volviendo a lo que comentabas del PAN, que fue el único, no el único, 3 partidos, pero el principal que se opuso a las pensiones de adultos mayores y a todos los programas sociales, o sea, opuesto, ¿no? Bueno, pues no se te olvide que también lo llegaron a decir que yo estaba acorrientando al partido porque yo defendía a los vendedores ambulantes. Y pues ellos me iban a apoyar, pero obviamente que ellos ni credencial tenían para votar. Entonces, pero yo creo que la política... ¿Cuándo te diste cuenta, perdón que te interrumpa, de esa vocación sociopolítica equivocada? Porque el PAN, pues los principios y los ideales que tenía eran muy valiosos, pero ya en la práctica las cosas no eran así. Y si tú defendías a esas personas y actuabas de una manera como que no te veían bien y seguías en un partido así. Bueno, pues realmente el partido, y me lo dijeron, el partido nada más es para el tiempo de elecciones. Esto que tú estás haciendo, la prensa no te va a apoyar, porque nada más se apoya en tiempo de elecciones. Por eso le decían que era un partido electorero. Pero la primera salida que di fue cuando subió la gasolina un 30%, y entonces renté una mula y la pegamos a un bocho, y con una leyenda, no había lonas, entonces había mantas, y decía: la patria al servicio de Pemex, contrario a lo que dice el lema, Pemex al servicio de la patria. Y la prensa fue, y a partir de esto, pues seguía siendo. Me fui a una huelga de hambre cuando Pablo Emilio Madero, porque yo rompí las urnas en el centro de salud número 2, porque a las 6:45 de la mañana ya no me cabían votos. O sea, ya estaban preñadas, era un tiempo de Martínez Domínguez. Y eran unos hombres con unos conejotes muy grandes que estaban en el centro de salud número 2. Y de ahí, pues empezamos a las batallas. Luego me voy a la huelga de hambre, la primera huelga de hambre por un fraude electoral. ¿Cuántos días estuviste en huelga de hambre? 8 días. 8 días. Tomando pura agua. Pura agua. Y por cierto, fueron los del PSUM, fue doña Rosario Ibarra, fueron los de Tierra y Libertad, y me dieron dinero. Es increíble. Los que eran opositores al mismo PAN me fueron a cuidar, me llevaron un trofeo los del PDM. No, realmente hay muy grandes recuerdos. Y por cierto, en la grilla del diario dice que Martínez Domínguez dijo: Herminio ya me tiene hasta aquí. Me imagino que era hasta aquí. Y entonces que Polo del Real le dijo:
déjelo, señor gobernador, de mi cuenta, yo lo arreglo. ¿Y qué le dijo? No me comprometa, señor, no me comprometa. Yo no sabía quién era Polo del Real, dije, ya sé quién es. Pues sabe, un reportero, Manuel Rivera, que era reportero del norte, se fue a quedar esa noche conmigo porque me dice, ¿sabe qué? El periódico no me quiso pagar la estancia, pero yo me voy a quedar esta noche con ustedes porque va a pasar algo grave. Y no pasó. Bueno, pues sabemos que tiene mucha historia Herminio Gómez y estamos los martes aquí reuniendo todo ese material para hacer la serie que ya hemos proyectado en Teleronda y pues la versión impresa en este mes de junio. Pues concluimos con este tiempo y esperamos el próximo martes compilar un material. Nosotros pensamos que con 4 entrevistas es suficiente material para toda esta serie y ya ve, pues tenemos que cortar de repente por los tiempos, pero Herminio tiene mucha historia, sigue teniendo mucha historia. Pues yo no sabía hasta que tú me empezaste a decir y ahora veo, de veras, hay mucha historia. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí.